a un nuevo programa de la justicia cotidiana. Hoy tengo una invitada que además de ser muy querida amiga, es una gran abogada constitucionalista y en materia de y el amparo, evidentemente, es una materia que a todos nos interesa. Todos hablamos del amparo, de si estás amparado, de si te dan la suspensión, la provisional, la definitiva. Y la verdad es que poca gente realmente sabe lo que es. Claudia Aguilar Barroso es una experta, es una maestra en ese tema. Además, es directora de uno de los despachos más reconocidos en esa materia. Querida Claudia, que de verdad, además de ser una colega admirable y gran amiga, es, me parece, la mejor persona a la que vamos a poderle preguntar sobre todo lo que envuelve el amparo en este país. ¿Qué es? Pero además quisiera que ella nos platicara, antes de entrar en materia, de su trayectoria. Porque Claudia es directora de un despacho, lo cual no es tan fácil. Ella creó su propio despacho y este despacho tiene fama internacional, o sea, no es cualquier despacho, es un gran despacho. Entonces, querida Claudia, me gustaría que platicaras un poquito tu trayectoria. Sabemos que estudiaste en la Escuela Libre de Derecho, sabemos que tu familia es de Oaxaca, lo cual me hace sentir muy orgullosa y a Muy todos, porque orgulloso. Oaxaca es uno de los estados más maravillosos que existen. Bueno, adelante, Clau, el micrófono es tuyo y algún momento te voy a yo hacer algún tema, una pregunta o algo para enfocarnos en algún tema que sé que a nuestro público le interesa mucho. Adelante. Pues primero, mil gracias, Claudia, por estar contigo. Para mí es un súper privilegio platicar. Lo dijiste muy bien, no solamente nos une la profesión, años de experiencia, sino pues una amistad bastante entrañable que se ha ido forjando con los años. Y pues, qué mejor referente que compartir con quien fue la primera presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Alguna vez lo escribí en un espacio que tengo en la revista Siempre, ¿no? Rompiendo techos de cristal, una mujer en la barra a 100 años de su creación. Y pues gracias por el espacio, sobre todo, ¿no? Decías de mí, me gustó, eso se nota de alguien que me conoce, empezando por que soy orgullosa oaxaqueña, y sí, sin duda soy una orgullosa oaxaqueña, orgullosa de mis raíces, de mi familia y pues de mi ciudad. Creo que con los años uno va entendiendo por qué. Hay veces que me hacen preguntas de por qué piensas así, y yo ya lo acabo explicando, pues porque soy oaxaqueña, yo creo, porque el Claro, matriarcado, las mujeres poderosas y empoderadas, el respeto mucho a la diversidad, yo creo que eso es como parte que se adquiere del propio lugar de nacimiento. por supuesto. Claro, con mucho privilegio, lo reconozco, pero pues sí, si piensas en las tradiciones, como que es algo que vives cotidianamente, y aunque no crecí ahí, porque crecí en la Ciudad de México, hice todos mis estudios, básicamente primaria, secundaria, preparatoria, etcétera, todo en la Ciudad de México. Siempre pasé todas las vacaciones en casa de mis abuelos. Mi abuelo falleció el año pasado, pero bueno, toda mi familia, primos, etcétera, viven ahí. Entonces, sí, eso es una parte bien importante de mí, así que gracias por haberlo dicho. Y pues soy abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho. He cursado estudios de posgrado en la Universidad Panamericana, en la Universidad de Pisa en Italia en Justicia Constitucional y Tutela de los Derechos Humanos. He hecho estudios de género, eh, no a nivel maestría porque tengo que dedicarle más tiempo, pero es un gran pendiente, pero sí en la London Center of Interdisciplinary Research, un verano sobre todo de multidisciplinario. Estos estudios de género como que siempre tiene esta visión multidisciplinaria que es bien importante, y también en el Colegio de México, algunos diplomados en la UNAM, o sea, como para ir, ya sabes, fortaleciendo como ciertas áreas que te vas dando cuenta con el ejercicio profesional, donde hace falta pues tener mucho más, primero conocimiento Así para es. poder generar las herramientas, para poder auxiliar y proporcionar los servicios de calidad que en el ejercicio de la profesión uno debe de tener, ¿no? Y también decías que, pues sí, fundé mi propio despacho. Y Este, déjame pararme un poquito porque al ratito, en un momento que podamos, me gustaría profundizar en los temas de género, porque Gracias. ciertamente, y no lo dije, Claudia es una de las personas que más ha defendido en México al género, a la igualdad, a la equidad, y eso la ha hecho también una abogada muy especial. Pero bueno, entonces seguimos con tus estudios, me interesa porque la Libre de Derecho es una de las escuelas más reconocidas, pero es Sí, diferente a las demás. no es diferente, pero tiene sus cosas. La verdad es que yo siempre lo digo y lo sigo diciendo, ¿no? Yo soy la abogada que soy
porque estudié en la Escuela Libre de Derecho, porque te da una serie de cosas, no nada más la escuela como institución, sino la gente que conoces, y al final del día, pues obviamente uno se va haciendo su camino, pero pues yo tuve mucho privilegio, mucha suerte, donde mis propios profesores, y la verdad es que ahí sí lo digo con no, porque fueron profesores quienes me dieron la oportunidad de trabajar como ellos desde primer año, ¿no? Primero, y la verdad es que afortunadamente tuve mucha estabilidad en el trabajo. En primer año me ofrecieron trabajo en una notaría y pues desde que iba en primer año entré a trabajar en esa notaría y me quedé ahí hasta que acabé tercero. Hoy lo digo y digo, qué bárbaro, mi mamá como que siempre, nunca pensó que se me fuera a cerrar la puerta de nada, porque me acuerdo que me dijo, qué increíble, vas a poder conciliar tu vida familiar y la laboral, porque vas a ser notaria. Hoy lo veo con el número de notarias que soy, digo, mi mamá de plano sí creía que yo era invencible, porque nunca me No, planteó como que, qué imposible ser notaria. Y bueno, renuncié porque la verdad es que me aburrió el trabajo, o sea, se me hizo como muy monótono y estoy muy agradecida con el notario porque era una notaría pequeña, entonces no creas que era de esas que revisaba comas. O sea, tuve la oportunidad de que me decía, redáctame un objeto social o acompáñame a una fe de hechos, porque era una notaría muy pequeña. Entonces, aprendí mucho, sin duda, de la disciplina sobre todo, ¿no? De cómo se hacen las cosas, porque los notarios pues son muy metódicos, muy exigentes, te hacen estudiar muchísimo, pero la verdad es que me aburrí, o sea, no era lo mío. Y claro, no, luego no te veo ahí. me no, para nada. Y luego fíjate que también por la Libre, yo era gran amiga del hijo bueno, hoy fallecidos ambos, lamentablemente, de don Sergio Salvador Aguirre Angano, que como sabes fue un Sí, gran ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y él me ofreció trabajo, porque me conoció estudiando. Y la verdad me ofreció trabajo en la Corte. Tengo que confesar que le quedé mal porque ahí sí le renuncié bien rápido porque me aburrí más. O sea, porque la verdad es que, bueno, obviamente, pues si eres estudiante, pues no entras a lo que hoy conoce de qué bárbaro, no era secretaria de estudio y cuentas, o sea, estaba revisando oficios. Y en la presidencia de la segunda sala, además, en una cuestión de mero trámite de regresarle los expedientes a los tribunales y a los juzgados, y pues no estaba aprendiendo nada jurídico, ¿no? O sea, mucha tramitología. Con mucha pena fui y le dije que gracias por la oportunidad, pero que me quedaba solo con los 3 meses de prueba. Y ahí empezó mi camino profesional. Encontré mi pasión y mi vocación porque me fui a un despacho de litigio constitucional, ¿no? Entonces, pues la verdad es que desde entonces descubrí que la materia me apasionaba. Era litigio constitucional, obviamente nada más de amparo, tú lo dijiste súper bien, ¿no? O sea, el amparo en términos era lo que se había, o sea, sí estaban las controversias constitucionales, pero bueno, la ley reglamentaria apenas la estábamos conociendo, no era el 98, la ley se expidió en el 94, 95, después de la reforma de Cedillo. Entonces sí, alguna vez intervine en una controversia haciendo un concepto de invalidez, pero aprendí mucho porque entonces sí aprendí a litigar, aprendí a acudir a los juzgados de distrito, a los tribunales colegiados de circuito, fundamentalmente en materia administrativa, mucho civil también, pero yo creo que todo el core era la materia administrativa. Entonces, como que siempre mi disciplina ha sido ser una abogada que especialista en litigio constitucional y administrativo, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que ahí sí te puedo decir, es lo que hago hasta el día de hoy, me apasiona, me encanta. eh, Me gusta ir a tribunales, confío en las personas juzgadoras de verdad, me parecen personas que tienen una enorme convicción, que hacen un trabajo increíble y sí, pues todos somos personas, seguramente habrá algún negrito por ahí o alguna cuestión que falla de repente, que no nos gusta, que sale de la norma, alguna piedrita, perdón, pero lo que yo quiero decir es que ahí sí encontré la pasión, ¿no? O sea, como que me gusta lo que hago, me gusta estudiar, me han tocado ver grandes reformas que han ido cambiando como el entendimiento del derecho constitucional en nuestro país y en las causas, ¿no? O sea, como que empiezas a ver cosas que suenan muy sofisticadas, como algunas cuestiones ¿no? Y de repente, pues entiendes que esto sí es importante, que no nomás es la teoría, como decía el maestro Fix, que el amparo pues incluía. Y no es que sea nada más una cosa increíble de México, sino porque incorpora pues procedimientos que en otras latitudes tienen procedimientos en específico, ¿no? O sea, está igual el habeas data o el sí protege o el habeas corpus, ¿no? El amparo de la libertad, le decía el maestro Fix, que también en paz sí, descanse, sí, ¿no? el amparo libertad. Sí. El amparo casación, o sea, como que todo está en un mismo procedimiento. Entonces, la verdad es que le alcanzas a ver el potencial.
y a veces como que de repente cuando lo denostan como instrumento de justicia constitucional, pues es duro porque es tratar de entenderle, de hacer entender a la gente. Pues lo importante es que contemos con esta herramienta, ¿no? Por nosotros todas y cada una de los gobernados de este país. Es súper importante que podamos tener, como se dice en esa frase, ¿no? A un tribunal que nos ampare y nos proteja frente a lo arbitrario. Y así de abstracto, es así de genérico, pero así de poderoso es el mensaje, ¿no? Em, No, para los que somos abogados y nos dedicamos al tema de amparo, al par, yo me dedico al litigio, todos los litigantes finalmente tenemos que tener conocimiento de amparo, aunque los amparos ya más de temas administrativos más elevados, yo siempre se los paso a mis queridos amigos que son los expertos. ¿Cómo? O sea, no me salgo del tema, pero me parece que ya hay que tener este expertise y este estudio profundo, porque el amparo, además, se va moviendo porque muchos a partir de criterios, ¿no? En un momento dado sale un criterio, después sale otro, viene la contradicción. Pero yo quisiera, Clau, que así como a nivel de público en general, explicaras en qué consiste el amparo realmente y los tipos de amparo que hay. Esto como a una clase de primer año de derecho. Bueno, a ver, el amparo es un instrumento que tenemos las y los gobernados, o sea, porque no nada más no eres no es que seas mexicano, ¿no? O sea, todo aquel que se encuentre en territorio nacional puede Exacto. acudir al juicio de amparo precisamente cuando hay algún acto de autoridad que le afecta o que te afecta tus derechos, ¿no? Normalmente lo decimos, hay tus derechos humanos o tus derechos fundamentales, pero pueden ser cosas tan amplias como que pues tú empezaste a decir con tus ahorros voy a poner un negocio y en este negocio voy a vender los pasteles que hago con la receta que me dejó mi abuela, ¿no? Entonces, pues acudes a la alcaldía, sacas tu trámite, entonces eres muy paciente, cumples con todas las normas de protección civil, ¿no? De pues todas las licencias y un buen día inauguras, ¿no? Llevas una semana inaugurado y de repente llegan los de la alcaldía y ¿qué creen? Suspensión de actividades, te clausura. Eso es un acto de autoridad, ¿no? Sí, Y claro, tú te sí. puedes ir al amparo, ¿no? O sea, esa señora o esa joven, esa familia que decidió que esa va a ser su fuente de trabajo, de negocio, se puede ir al amparo. O te dedicas a la industria de la construcción y de la misma manera, pues estás haciendo esto. O no te dedicas a nada, pero de repente tú vives en una colonia, en un barrio que es muy tranquilo, donde normalmente has estado ahí también generaciones, ves a tus hijos crecer, a las infancias por aquí, por allá, a las escuelas, y de repente vienen unas personas que abren un bar y empiezas a sospechar que allá adentro pues llegan muchas jovencitas y luego no las vuelves a ver y como que desaparecen, ¿no? Pues eso puede ser un centro de trata. Pues tú también puedes coadyuvar con la autoridad para que vayan y lo clausuren, ¿no? ¿Qué pasa si ese se va al amparo? Ah, bueno, pues tú también le puedes prestar o aportar medios de prueba a una persona juzgadora para que pues no le conceda una suspensión. Entonces, básicamente un juicio de amparo es tú te defiendes de todo lo arbitrario, las normas, las leyes, ¿no? O sea, porque de repente ahorita mediáticamente oímos mucho del amparo. Las leyes son actos de autoridad, o sea, el Claro. Congreso, los congresos locales, el Congreso de la Unión, son autoridades para efectos del amparo, y entonces, pues, si emiten una norma que aunque la hayan discutido y la hayan aprobado por mayorías, violenta los principios, o por una norma, porque bueno, luego de repente estamos pensando en política pública, pero pues qué tal que de repente dicen, no, otra vez pues aprobamos una norma que prohíbe el matrimonio civil igualitario. No, pues esa norma es inconstitucional, ya lo ha dicho la Corte, y entonces te puedes ir al amparo. O una norma que obligue que todas las mujeres que con independencia de la razón por la que hayan quedado embarazadas, están obligadas a llevar a término ese embarazo. Bueno, pues eso es inconstitucional y puedes acudir a un tribunal, ¿no? Hay también particulares que pueden ser autoridades para efectos del amparo, ¿no? Depende de los casos. Entonces, por eso tenemos que confiar en las personas juzgadoras, porque son esas personas juzgadoras quienes van a interpretar en cada caso concreto si ese acto del cual te estás quejando efectivamente es primero un acto de autoridad y en segundo lugar si efectivamente es inconstitucional porque te afecta a tus derechos, ¿no? Tú tienes un derecho y además pues, te afecta los derechos. Puedes acudir al amparo para proteger al medio ambiente, puedes acudir al amparo para proteger la competencia económica, puedes acudir al amparo básicamente para proteger todos los derechos que están constitucional y convencionalmente previstos, ¿no? Puedes Y, acudir al y, amparo porque sí, discriminen a y una a mí me persona. gustaría, por ejemplo, lo que yo me dedico, que es el litigio.
En el litigio familiar, en el litigio civil, en el litigio mercantil, puedes acudir al amparo si no se te otorga, digamos, si la resolución no está fundada conforme a derecho, no está motivada, o sea, no se dice por qué se llega a esa sentencia. O te interrumpen una pensión alimenticia que tienes necesidad de recibir, o al contrario, se excede el juez con una pensión alimenticia que está afectando al deudor alimentario. Todo eso genera actos de autoridad que cumpliendo los requisitos se el amparo, ¿no? Y que justo ahí va, es que bueno que lo planteas así, porque me preguntabas y qué tipos de amparo existen, ¿no? Entonces es Sí, perfecto sí, porque lo sí, sí, ilustras sí. muy bien, o sea, normalmente casi la mayoría de los ejemplos en abstracto que te decía, pues nos iban a llevar a un juicio que se llama amparo indirecto, ¿no? Exacto. O que puede ser también el amparo contra leyes, y que es el amparo biinstancial. ¿Por qué se dice así? Porque, bueno, conoce quién es la autoridad competente para conocer y resolver es en primer lugar un juez, o un juez o una jueza de distrito Así y es. la revisión de ese amparo, porque tiene una segunda instancia, es decir, el juez de distrito valora pruebas, celebra una audiencia constitucional y dicta una sentencia. Y esa sentencia se puede todavía impugnar dentro del propio amparo a través del recurso de revisión y este recurso de revisión lo conoce un tribunal colegiado de circuito, por regla general. Ahora, en el caso que tú planteas, que es la materia a la que te dedicas, como bien señalas, o sea, se dictan sentencias en cualquier materia laboral, civil, mercantil, y esas también se pueden impugnar a través del amparo, pero la regla general es que como impugnas la sentencia, el laudo o la resolución, lo haces a través de un amparo que se llama amparo directo, ¿no? Entonces, lo que revisan esas personas juzgadoras es la sentencia, ¿no? Es decir, cómo esa sentencia puede ser inconstitucional porque tú citabas algún ejemplo, no valoró las pruebas o no está bien fundada y motivada, no tiene congruencia interna o externa, porque se funda en una ley que ya ha sido declarada inconstitucional por la propia Corte. Es decir, también las posibilidades son mucho más amplias y ese amparo en realidad nada más tiene una instancia. Conoce directamente un tribunal colegiado de circuito y la regla general es que hasta ahí se acaba, digamos, la controversia, ¿no? Entonces, lo decías muy bien, porque obviamente todas esas cuestiones que además es súper relevante, yo creo, que quienes nos escuchan sepan, ¿no? O sea, porque son cosas cotidianas. El tema Exacto. de la guardia y custodia de las infancias, el tema de la pensión alimenticia, el tema del régimen de visitas, obviamente, pues la cuestión de un arrendamiento, todo eso puede acabar también en un juicio de amparo y también te afecta de manera directa y de manera muy relevante las resoluciones que emitan, pues, las personas juzgadoras del Poder Judicial Federal. Entonces, esos son básicamente los dos tipos de amparo, ¿no? ¿Pueden llegar los asuntos a ser del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Desde luego que sí, ¿no? O sea, tienen una competencia originaria la Corte, ¿no? Para conocer, que normalmente pues está delegada a que los tribunales colegiados resuelvan, porque se reserva para sí la Corte por las cuestiones de estricta constitucionalidad o convencionalidad. Pero sobre todo tiene también reservado para sí pues este criterio de excepcionalidad, que es el más reciente, ¿no? Es este criterio donde pues revista un interés excepcional para el orden jurídico nacional que la Corte conozca de ese asunto. ¿Y por qué es relevante decirlo? Me parece, Claudia, porque, híjole, de repente oímos que no, es que los ministros no hacen nada. Los ministros nos han transformado la realidad de Claro. este país a punta de sentencias. A Y qué las bueno mujeres, que tocas ese tema. Es fundamental que la gente sepa cuál es la labor de los ministros y por qué es importante que sean gente, las mejores personas para que estén en la Suprema Corte y también los juzgados y los colegiados. Pero a ver, vamos. sí, desde luego, a ver, y dices dos cosas bien importantes. Decía nada más para acabar esta idea, o sea, a punta de sentencias, la verdad, la Corte ha ido cambiando la realidad del país a Así nivel, es. cosas que sí nos importan, o sea, a las mujeres, a las personas de la diversidad sexual, a las personas que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad porque están en situación de calle, en situación de migración obligatoria, por cuestiones incluso de violencia en sus propias colonias o en sus estados natales. Eh, a las mujeres en general, ¿eh? Porque no nada más Así es, es. porque están una serie de cambios que se han dado para pasar de esta tradición de todo lo que tiene que ver con el derecho familiar es derecho privado, a entender que el Estado, que también hay cuestiones públicas y que pueden llegar a ser constitucionalizadas, ¿no? Así es. Ejemplos, el matrimonio civil igualitario, pues evidentemente
Sí se legisló, empezamos a lo mejor en la Ciudad de México y luego se ha ido replicando, pero esa punta de sentencias como que se ha ido respetando y haciendo realidad que las personas de la diversidad sexual puedan vivir en libertad. Todo el tema de justicia sexual y reproductiva ha avanzado a punta de sentencias. O sea, la despenalización del aborto, el que tengas o los hospitales del sector salud público a nivel federal, no nada más local, porque luego se salen por la tangente con la competencia, también tengan que tener obligación, tener la capacitación y que incluso si se pueda respetar algún derecho como la objeción de conciencia, tengan la obligación de tener médicos que puedan llevar a cabo la interrupción legal del embarazo o el aborto con los medios necesarios para que las mujeres puedan estar en condiciones de higiene, salud, etcétera. Hay precedentes de violencia obstétrica, la jornada laboral, la doble jornada, por ejemplo, para las mujeres que se dedican a las labores del hogar, que además tienen un trabajo fuera y que luego regresan. Se ha hablado de derecho de cuidados, es decir, son tantos los criterios de la Corte que sería sumamente injusto decir, es que son unas personas que están muy alejadas de la realidad. Al contrario, a través de las sentencias nos han ayudado muchísimo a eso. Y decías algo bien importante a partir de ese comentario. ¿Quiénes son las personas juzgadoras? O sea, ¿quiénes son esos jueces constitucionales, esas mujeres y esos hombres de carne y hueso que ocupan un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Tienen sin duda que ser los mejores perfiles. ¿Por qué tienen que ser los mejores perfiles? Porque tienen que tener no solamente el conocimiento jurídico, sino también tener la capacidad de dejar, digamos, las creencias personales de un lado, ¿no? Para poder entender las causas en abstracto, poder ver los derechos en juego y poder resolver, pues digamos, siempre de la manera más progresiva y respetuosa de los derechos de las personas. Eso es súper importante. Y decías, jueces y magistrados también, pero en el caso de ellos yo creo que además lo idóneo es tener capacitación constante, o sea, que tengas además a las personas que tienen esta vocación de entrar con acceso a una capacitación, a estas escuelas de formación judicial, Es, pero además que tengan derecho a la permanencia en el empleo, ¿no? Que tengan derecho a las ratificaciones, porque eso garantiza la autonomía y la independencia de las personas juzgadoras, ¿no? Es decir, ellas le invierten a su capacitación, a veces dicen, oye, es que toda la familia trabaja. No necesariamente es nepotismo, o sea, pues, no sé, tú te dedicas seguramente al derecho y además perspectiva de litigio, pues porque tu padre era abogado y entonces es claro, un claro, es ejemplo. lo que ves Eso es lo y que ves claro, y y yo me lo que imagino que aspiras. normalmente te gusta, ¿no? Igual y dices, no, 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 pues mi mamá es abogada, yo no quiero ser eso. Pero es frecuente que entonces aspires, y si es el abogado penalista, sean todos un linaje de penalistas y de laboralistas, constitucionalistas, políticos, ¿no? Abogados que Y de incursionen en la juzgadores igual, claro, y juzgadores también, o sea, es muy por supuesto. frecuente, porque además la verdad es que las personas que hacen carrera en el Poder Judicial Federal, ¿no? Por ejemplo, me encantaría escuchar oír o poner de ejemplo pues a la propia ministra presidenta, ¿no? La ministra Piña hizo carrera en el Poder Judicial. Sí, Qué sí, sí. increíble poder ver como referente, imagínate una joven abogada que recién egresa de la carrera y dice, yo voy a entrar a la Escuela de Formación Judicial porque aspiro a ser a esa persona que veo hoy por hoy al centro de la herradura, ¿no? A esa mujer que fue actuaria, que fue juzgadora de distrito, que fue magistrada, que fue secretaria de estudio y cuenta, y que hoy, que fue ministra y que hoy por hoy preside el máximo tribunal del país. Entonces, creo que lo dice súper bien, o sea, porque siempre estamos nada más pensando, ay, bueno, en el amparo y llegan. Parece muy técnico, sí, sí es un juicio pues técnico que poco a poco, la verdad, ha ido cambiando también porque se ha ido depositando desde el legislativo confianza en el judicial. O sea, es decir, los tres poderes de la Unión así funcionan. Hay estos pesos y contrapesos de diseño constitucional, después cada uno tiene su esfera competencial y en principio, si todo opera con normalidad, no pasa nada, ¿no? Todo está Así perfecto. O es. sea, el Ejecutivo no invade las funciones del Legislativo, el Legislativo no se excede y no transgrede los derechos de la ciudadanía y pues el judicial pues está velando y resolviendo las controversias, digamos, cotidianas. ¿Qué es lo que pasa? Y por eso es bien importante, porque nuestro diseño constitucional, el poder de estas resoluciones de las que te hablaba, que realmente nos han cambiado la vida a muchos niveles, a México, es un México totalmente distinto al que estudian los estudiantes de derecho hoy por hoy, que el que tú estudiaste o el que yo estudié. O sea, yo me Totalmente. imagino mi derecho de familia y lo más novedoso cuando yo entré primero en la libre en derecho de familia era que se había aceptado y reconocido el concubinato.
sea, imagínate, o sea, Imagínate, hoy, hace 30 años, sí, cuando lo vemos, parece que fue ayer, o sea, hace 30 años, lo más novedoso en materia del derecho de las relaciones de familia es que el derecho reconoció que las uniones de hecho que habían existido milenariamente, porque pues cada quien va y se más junta en con alguien, México, como sí. dicen, ya se juntaron, ¿no? O sea, No, dicen, se les arrejuntaron. reconocieron, se les reconoció que tenían derechos. Pero no es pecata, o sea, no es algo no es algo sencillo, o sea, esos derechos son de filiación, son obligaciones de alimentos, de tutela, de protección, tiene que ver con temas sucesorios, es decir, tiene que ver con todo, patrimoniales. Entonces, esa era la unión que se había reconocido, ¿no? Pasaron los años, empecé a dar clase en la libre, yo no doy derecho de familia, pero me apasiona dar derecho de familia con perspectiva constitucional y de género. Entonces me invitan a muchas pues maestrías y especialidades a dar esta parte que creo que hace muchísima falta. Sí, Y hombre. entonces pues descubres, cuando yo estudié había divorcio 18 causales. O sea, mi trabajo de investigación jurídica de primer año de la libre de metodología fue el divorcio incausado, imagínate. O sea, que por algo que para hoy es una realidad. O sea, porque hoy Sí, tú puedes ir a mí me y te tocó divorcias. presentar el libro de Elías Mansur, era El divorcio incausado, su tesis doctoral, y era totalmente novedoso, o sea, yo lo presenté con mucho gusto, pero yo en el fondo decía, ojalá algún día esto suceda, pero no va a Y, suceder. Y mira, al poco tiempo, ¿eh? Y sonaba revolucionario, ¿no? O sea, sonaba Totalmente. revolucionario de, ¿cómo divorcio incausado? Pero pues imagínate, pues no es cadena perpetua, o sea, es un proyecto de vida. Entonces, si la ciudadanía se da cuenta que el que hayan venido esas 11 personas vestidas de toga, que parecen inalcanzables a decir, a ver, espérate, existe una cosa que se llama el libre desarrollo de la personalidad y nadie está obligado a estar Es casado con nadie, ni los hombres ni las mujeres. importantísimo, Es súper importantísimo. importante. Oye, ¿qué crees? Qué importante es que hace menos de 20 años, porque es una tragedia, o sea, hace menos de 20 años, hayan venido a decir, ¿qué crees? Esa cosa que te enseñaron milenariamente, que se llama débito conyugal, no existe, no hay obligación y Se le hay decía violación débito entre carnal, cónyuges, ¿no? Y hay obligación entre cónyuges y hay sí, violación. Entonces, sí. pero tenemos 20 años de que eso es un delito. Eso cambia realidades, eso transforma entendimientos, eso empodera juventudes. Y eso ha sido a punta de sentencias. Lo malo es que la comunicación jurídica es muy complicada, ¿no? Tito Garza lo dice muy bien en su libro de No estudies derecho Es genial. y lo dice muchas veces en sus pláticas y cuando platico con él me da mucha risa porque tiene toda la razón. O sea, dejar de hablar en abogañol para acercarlo es muy complicado. O sea, ¿cómo te sientas a explicarle a cualquiera la importancia del Poder Judicial Federal como un órgano autónomo, independiente? Si alguien cotidianamente nada más dice, no, pues es que están vestidos de toga y ganan mucho dinero y viven en unas casotas. Espérate, es que el derecho que tienen las mujeres a que todo delito que se cometa con violencia, donde fallezca una mujer con violencia, se debe primigeniamente investigar como un feminicidio, fue un precedente de la Corte, ¿no? Es Así es. decir, fue la sentencia del caso Mariana Lima donde ordena que todas las fiscalías, oye, en lugar de estarnos peleando con las personas juzgadoras, podemos hacer políticas públicas que capaciten a las policías de investigación, a las fiscalías, para tener mayores herramientas para cumplir también de mejor manera su trabajo. O sea, por eso te digo, me encanta el tema, me encanta lo que hago, pero yo veo mucho potencial en todos lados, ¿no? Entonces, todo esto ha ido cambiando en los últimos 20 años, apenas. O sea, es súper joven. Yo creo que no tienen ni los 21, no tienen ni la mayoría de edad en todo el No, mundo, ¿no? es algo que cuando yo estudié, le decía yo a una mi maestra, ¿verdad?, de Derecho Civil, ella me enseñó, a la que también ya la entrevistamos, me enseñó a que cuando una mujer quería vender un bien, casa que me compré con el trabajo, o mi padre o mi madre me regalaron, heredé, lo que sea, tenía yo que pedirle permiso a mi esposo, aunque él no tuviera Claro, ninguna, no tuviera en la propiedad nada que ver. Yo le tenía que pedir permiso para vender. Él, obviamente, claro. él a mí no, ¿no? Y el segundo, los hijos. Cuando un hijo, los padres por alguna razón no podían tener la patria potestad, la custodia, o porque habían fallecido, se iban preferentemente con los abuelos paternos. Paternos. Así es. Cuando, perdón, pero las mamás somos más de jalar a nuestros hijos, nuestras hijas,
con los abuelos maternos, porque somos las que tenemos más el cuidado, con quienes, a las que los conocen mejor, en fin. Pero bueno, no es que sean mejores unos que otros, pero era porque una sociedad androcentrista, una legislación completamente androcentrista, machista. Entonces, eso ha ido Sí. cambiando gracias a la Suprema Corte y a las reformas que se han dado en la Constitución, que han venido también por criterios que la Suprema Corte fue marcando anteriormente y que alcanzó, digamos, superó prácticamente a las leyes. Entonces la misma Constitución tuvo que ser modificada en el 2011. Claro, lo dijiste súper bien. Me encantó el ejemplo que usaste cuando no están quienes pueden ejercer la patria potestad, es decir, padres, ¿no? El padre y la madre que era tradicionalmente antes del matrimonio civil igualitario, porque al final el Código Civil en realidad era una norma neutra, ¿no? O sea, todos aprendimos que el derecho es neutro y que se aplican en igualdad formal. Esa Así es. norma neutra en la práctica, en la aplicación, traía esa consecuencia que mencionas. Es decir, a falta de padre o madre, quienes detentarán la patria potestad serían los padres, los abuelos. Y decía dos puntos, fracción primera, paternos, fracción segunda, los abuelos maternos. No decía primero o preferente, la interpretación llevaba a que Era, se prefiriera a los abuelos paternos frente a los maternos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Las personas juzgadoras tuvieron que reinterpretar y como bien dices, primero lo hacen a partir de la interpretación, por eso es importante no estar amarrando a las personas juzgadoras. Tenemos que confiar porque si no, la norma no evoluciona con esa velocidad, la constitución tampoco, la realidad sí. La realidad va mucho más rápido, nos rebasa a todos, por todos lados. Cuando hay un caso, entonces llega a la corte, se resuelve más rápido a través de la interpretación constitucional y ya después, entonces puedes hacer para que haya mayor certeza, a lo mejor una modificación en la redacción del Código Civil. A veces no es necesario, a veces nada más es que te empapes y digas, oye, la no es necesario. interpretación. La Claro que sí. interpretación. Lo mismo pasó, por ejemplo, con el orden de los apellidos. O sea, hoy por hoy podemos, como en otros países sucedía hace miles de años, ¿eh? Cada Sí, pareja podía escoger el nombre de familia, porque al final se vuelve un nombre de familia, ¿no? Pero nosotros crecimos pues, entendiendo que todos nosotros llevamos en primer lugar el apellido paterno y en segundo lugar el apellido materno. Bueno, pues gracias a una sentencia de la Corte, también un buen día llegó alguien y dijo, oye, ¿por qué? Que empiezan a cuestionar. Y por eso digo que a mí me encanta esto, porque uno de repente piensa, ¿quién hace las preguntas primero? O sea, para que haya buenas resoluciones, sí, tiene que haber buenas demandas y todo, pero antes que eso, tiene que haber alguien que no se conforma con el estado de cosas. O sea, tiene alguien exacto. que venir a decir, oye, espera, Ese es eso el no punto. está bien, ¿no? Ese Eso, es el eso, punto clave. eso me suena a que no está bien, o sea, eso no me suena a que por qué siempre la mamá no está, o por qué si se dedicó 50 años a cuidar a sus criaturas y es la Santa Madre abnegada, se queda en la miseria el día que la pareja se va Así o que es. se muere, ¿no? O igual, ahorita estos precedentes recientes, oye, a ver, pues si el señor tenía tres concubinas, pues las tres concubinas tienen derecho a la pensión de viudez. Pues mínimo en justicia, tienen derecho a la pensión de viudez y así ya lo dijo también la Corte. Oye, ¿afecta a las buenas conciencias de las morales de ciertas latitudes? Tal vez, pero la realidad es que no hay familias Disneylandia, como alguna vez lo dijeron, de mamá, papá, hijitos, perrito, dos coches, ¿no? Habemos muchas familias y eso también lo ha ido reconociendo la Corte. Los tipos de familias que existen, familias extendidas, muchas veces monoparentales, muchas familias de hecho, ¿no? Que al final Sí, acabas creciendo para sobrevivir en convivencia y que tengas un mínimo de derecho y de certeza, ¿no? De certeza que te brinde el derecho para las cosas de las que te quieres preocupar, que son tu patrimonio, que obviamente son tus alimentos, que puedas tener pues un techo, vestido, acceso a la educación, la salud y las pensiones. O sea, todo eso es lo que nos preocupa a todos nosotros. ¿Para qué trabajamos? claro. Pues si tienes hijos e hijas, pues quieres hacer tu patrimonio para dejar a las futuras generaciones mejor que lo que estabas tú, o por lo menos cubiertos en sus necesidades básicas, salud, techo, alimento, educación. Entonces, sí, el Estado tiene unas obligaciones enormes, pero dentro de esas obligaciones está también reconocer la realidad como es. Y si no se hace rápidamente, normativamente, pues nos ayudan los tribunales, ¿no? Nos ayudan los jueces, nos ayudan las personas juzgadoras con su creación y con su creatividad, pero sobre todo con su quehacer cotidiano.
O sea, eso es lo que hacen, ¿no? Y creo que eso es lo importante que podemos entender. O sea, sí hay muchos litigios bien interesantes para entender, no sé, la política regulatoria energética. Es muy interesante, o sea, sí es apasionante. Pero ese no es el amparo que le importa al ciudadano y a la ciudadana de a pie. O sea, El de a la la ciudadana de justicia a pie cotidiana. que le pague su pensión y que sea lo Exacto. menos engorroso. Y a las madres que son víctimas de violencia vicaria, pues no les interesa que estemos discutiendo si dónde va a ser la gran obra de infraestructura del país, porque ¿qué crees? Ni siquiera puede ver a sus infancias, porque tiene 3 o 5 años sin verlo, y porque Así todo es. el Estado y porque todo está cooptado para eso. ¿No? La víctima, o sea, una madre buscadora, tampoco le importa dónde están construyendo, dónde están invirtiendo. Le gustaría tener fiscalías capacitadas para por lo menos encontrar los restos de sus desaparecidos y darles sana sepultura, ¿no? Ser Entonces, escuchadas, eso ¿no? es. Ser ¿Mandé? escuchadas. Ser escuchadas las madres, o sea, poder tener el espacio para ser escuchadas y tener la respuesta de la justicia. Hay mucho que hacer por eso. ¿Sabes? Creo que Muchísimo. me encantaría hacer un programa, que hiciéramos juntas un programa sobre el tema derecho familiar desde la perspectiva constitucional y derecho de la igualdad, ¿no? Porque creo que es mucho lo que hay que hacer, mucho lo que hay que decir. Muchísimo. Y yo nomás quería, antes de cerrar, porque claro que esta va a tener una segunda parte, quiero que platiquemos un poquito de la famosa suspensión. La gente cree que de otorgar una suspensión es otorgar un amparo. No es así. No es así. No Y es una, necesariamente. no necesariamente, a veces la suspensión tiene estos efectos, ¿eh? Eso también es padrísimo de cómo ha evolucionado el amparo y por eso te digo que seguirá encantándome. Y te voy a contar casos para que no pensemos igual en suspensiones de, ay, es que vinieron los neoliberales a suspender el Tren Maya. No. Pero bueno, la suspensión es como un mini juicio, mini procedimiento dentro del juicio de amparo que está encaminado, pues es similar a las medidas cautelares del orden común, pero justamente lo que tiene en realidad el objeto de esta suspensión o de esta medida es, en primer lugar, conservar, digamos, la materia del juicio, ¿no? Es decir, oye, que no se vayan a quemar las cuestiones, pues antes de que yo pueda resolver si el acto realmente era arbitrario, inconstitucional o no. Entonces, por eso se decía, en primer lugar, el objetivo de una suspensión es de conservación. Hace algunos años el ministro Góngora que decía que era como jugar a los encantados. Entonces era que las cosas se quedaban en el estado que se encontraban y hacía un símil con lo jugar a los encantados. Luego algún día pensé y dije, sí, qué Está chistoso porque, bonito. Está pero bonita además esa ayuda sí. también a la restitutoria, porque dice a los encantados y alguien decía, ¿qué pasa si van contando y se te cae algo, no? Y entonces, pues sí, la restitutoria pues también lo regresa provisionalmente, aunque tú te quedes parado, pues te regresa lo que se te cayó, ¿no? Y hemos evolucionado también a decir, bueno, se puede dar la reparación de manera provisional, incluso en una suspensión. Y te voy a dar algunos ejemplos, nada más un par para no extendernos, de por qué es tan importante la suspensión. Cuando empezaba te decía, oye, a ver, pues te suspenden tu negocio. Entonces, pues, oye, yo tenía todo en regla. Y ahora resulta que el juez me dijeron que en promedio un juicio de amparo indirecto para impugnar la inconstitucionalidad de la clausura se va a tomar año y medio. ¿Yo qué voy a hacer? Ah, pues te Así van a es. conceder la suspensión. ¿Por qué te van a conceder la suspensión? ¿O tienes una amplia probabilidad de que te concedan la suspensión? Porque con tu demanda de amparo le vas a acompañar al juez tu permiso, tu licencia, que cumpliste con el reglamento, y el juez no está siendo arbitrario. El juez va a decir, ¿sabes qué? En lo que yo resuelvo, con mucha calma, veo las pruebas, escucho a las autoridades de por qué le fueron a poner los sellos, me parece que tiene razón. ¿No? Eso se llama apariencia del buen derecho, porque seguro Apariencia. lo han escrito por ahí. Aparentemente, con este Bien. estudio superficial de lo que me mandó el juez, porque en ese momento lo que debemos pensar es que los jueces, las personas juzgadoras, cuando resuelven sobre la suspensión, por lo menos provisional, solamente tienen el dicho de los quejosos. O sea, solamente de quien fue a tocarles la puerta, pues no andan ahí de investigadores de oficio. Entonces, yo voy y le toco la puerta y le digo, oye, ¿qué crees? Me quería casar, quería registrar a mis hijos. Y fui con el juez con el juez del registro civil y le dije que queríamos invertir el orden de los apellidos y nos dijo que no se podía. Entonces, por favor, ordénale que me Que expida lo el acta haga. de nacimiento. Entonces, esa es bien interesante y por eso escogí este ejemplo. Porque entonces esa no es una suspensión que nada más vaya a conservar, porque yo pediría una suspensión con efectos restitutorios. ¿Pero por qué? Porque el juez, pues con el a ver qué está, yo quiero que me expidan el acta de nacimiento con los apellidos en el orden que yo quiero. Porque si no, además, le están negando una serie de derechos a mis infancias.
Entonces, si yo no tengo acta de nacimiento, pues no puedo ir a inscribirle el seguro social. Y entonces, además, no le van a vacunar. Y entonces, además, No puede nada, entrar al kinder o a la... puede entrar a la Nada, guardería, nada. nada. O sea, ¿por qué? Porque una personita ahí dijo que el orden de los apellidos no era así, ¿no? Que no iba a cumplir. Entonces, un juez de distrito concede una suspensión provisional, le ordena que me expida el acta de nacimiento, mientras ellos resuelven si es inconstitucional o no tal requisito, ¿no? Entonces, es súper importante la suspensión. A veces, en la práctica, puede ser incluso diría yo, más importante, entre comillas, que el propio fondo del amparo, porque si no hay suspensión, pues entonces ya de nada te sirve que Se en queda tres sin años que materia. vives te digan, ay, tenías razón. O puede no quedarse sin materia, pero tenías razón. Y pues ya se te fueron los recursos, ya tu negocio no está, tuviste que emplearte en otro lugar y entonces en lugar de Ya tener, tiraron tu casa, que te la habían ya tiraron tu expropiado, ya la casa, tiraron, ya construyeron. Ya ya que te habían, oye, te decomisaron con la ley de extinción de dominio, ¿no? Oye, tú te dedicas a la renta de aviones. Lo decomisaron, lo pusieron a disposición de la fiscalía usó el avión para un operativo del narco y lo derribaron. Pues, está bien, o sí, sea, sí, mientras sí, tanto. así O sea, es. ejemplos hay miles, pero es súper importante la suspensión. ¿Y qué es lo que está pasando? Porque supongo que por ahí va tu pregunta nada más de la modificación que se oyó hace poco, la última aprobación que hizo el Senado de Justo. la modificación a la ley de amparo. Es muy importante que lo digamos súper claro. Es una medida sumamente regresiva. ¿Por qué? Porque lo que trae como intención es justamente impedir que las personas juzgadoras hagan esto que te he comentado que han podido hacer a lo largo de estos últimos 30 años, interpretar. O sea, que cumplan con su función constitucional, que es la de realizar una interpretación constitucional de todo. Los quieren maniatar a que volvamos a ese modelo decimonónico de las y los jueces como la boca de la ley, que como autómatas apliquen lo que dice textualmente sin interpretar. Es regresiva, porque además en la práctica no ha habido, te lo digo con la experiencia de 20 años de dedicarme de manera exclusiva a esto, no ha habido en mi práctica personal, no me atrevo a decir que en ningún caso, la aplicación de la excepción que se encuentra prevista en el artículo 129, donde dice que en esos casos, que trae un listado de varias fracciones, no se pueden conceder las suspensiones. Algunos ejemplos son centros de vicio, lenocinio, que afecten a la Sí. salud, etcétera. Y al final hay un párrafo que dice, los jueces pueden, incluso en estos casos, conceder la suspensión si estiman que de no concederla podrían generar mayores afectaciones al interés social. Desde mi perspectiva de abogada que a esto se dedica, nunca he tenido un caso donde un juez aplique esa excepción. No, no, es Habrá muy tal complicado. vez, pero es muy complicado porque justamente ese catálogo de entrada ya lo limitó. O sea, ya los jueces no pueden estar interpretando. Hay casos que son cuestionables, como el de las normas oficiales mexicanas. O sea, es bien difícil que alguien te dé una suspensión y a veces uno diría, oye, no, porque sea una norma oficial mexicana afectes el interés social, pero como está medio en el catálogo, normalmente no te dan suspensiones, ¿no? Y véanlo en la práctica, o sea, seguramente también escuchamos el etiquetado frontal de alimentos o muchas cosas que son normas oficiales mexicanas, las placas, etcétera, que no han conseguido suspensiones. Realmente el problema viene en la otra modificación, donde le agregan un párrafo al artículo 148 que dice que cuando la suspensión se refiere a que suspendan una ley o una norma general, eh, en ningún caso los jueces van a poderle dar efectos generales. ¿Qué quiere decir que tenga efectos generales? Que no nada más proteja a ti, Claudia, que fuiste al amparo, o a mí, Claudia, que fui al amparo, ¿no? Que en ningún caso podrá referirse e irradiar sus efectos a otras personas, porque bueno, uno piensa generales es el mundo entero, generales puede ser toda la colonia, todo el municipio, todo el barrio, o a lo mejor sí, indirectamente, pues todo el mundo si se Toda trata de la población. protecciones, medio Toda la ambiente, población. pues, ¿no? Así es. Pero lo cierto es que también en los efectos generales, lo que están haciendo es limitar a los jueces a hacer una apreciación de cada caso concreto y por eso es Ajá, regresivo, ¿no? así es. Y entonces no es armónico con eso que tú misma comentabas. Oye, a ver, en 2011 se dieron reformas constitucionales para la protección de los derechos humanos y ahí se protegen derechos individuales y derechos colectivos y difusos como el del medio ambiente, la sana competencia, la libre concurrencia, ¿no? Estos que realmente proyectan o se proyectan sobre una colectividad, ¿no? Los derechos colectivos, y está previsto el amparo colectivo. Tampoco se han concedido tantas suspensiones, por lo menos que digan con efectos generales. Lo que pasa es que se concedieron
justamente en el tema de la ley de la industria eléctrica, pero Sí, esa la... lo que nadie lee es que esos dos jueces, porque eran dos, no, porque así está el diseño, ¿no? Son los especializados en competencia, etcétera, etcétera. Justamente dijeron, es que si yo solo le concedo la suspensión a las dos o tres empresas que vinieron a pedir el amparo, voy a generar graves afectaciones en el mercado, voy a generar distorsiones en la sana competencia y voy a generar una mayor afectación al interés social. Por Ah, eso, como ellos tienen razón, que tienen la apariencia del buen derecho, y sí les debo de conceder la suspensión, me voy a moderar, digamos, o voy a proteger el interés social de la colectividad, haciendo que los efectos de esta suspensión se proyecten hacia todo el mundo. Por eso lo hicieron. Lo que pasa es que parece que no se detienen a leer las sentencias o las resoluciones. No obstante que el Poder Judicial también ha hecho un gran trabajo en querer, ¿cómo se llama?, socializar o comunicar mejor las resoluciones, incluso sí, en lenguaje más ciudadano, hacen infografías, podcasts, suben TikToks, o sea, tienen hacen una serie de cosas, programas, tienen estupendos programas. programas. También tenemos obligación de ser ciudadanía responsable. Pero igual en el caso de los efectos generales, te puedo decir ejemplos tan sencillos como que imagínate que tú vives en un conjunto de 10 casas y está muy bonito y pues nada más tienes una bardita que colinda con el predio de junto y pues te enteras, propietaria de la casa 10 que la van a tirar, la bardita, ¿no? Y entonces pues, te vas al amparo y Claro. dices, yo no quiero que tiren la barda. Solo fuiste tú la de la casa 10, los otros 9 vecinos no están ni enterados. O es más, dijeron, "Pues, Claudia siempre nos rescata, ya ves que es bien mitotera. Ahí va a ir a promover el amparo, ¿no? Sería ¿Qué yo, me Claudia, sabes ¿no? algo? Sería yo, Claudia, la mitotera. Las Te Claudias. vas al amparo y el juez concede una suspensión y no va a decir que dividan la barda en una proporción suficiente y que solo no demuelan la parte alícuota que te correspondería en tu caso. O sea, al final concede una suspensión y tiene efectos que van más Para allá, toda la... aunque no lo diga. O sea, en Claro, la práctica tiene esos efectos. aunque no lo Es diga, pues sí. el mundo es mucho más allá del derecho. O sea, el derecho trata de normar todo para que podamos vivir en civilidad, pero realmente la realidad nos rebasa por todos lados. Entonces, esos son los ejemplos y por eso hay que tratar de entender la importancia que tiene la función jurisdiccional, la importante la tarea que realizan las personas juzgadoras y obviamente entender que la política tiene otro rollo y que como ciudadanos lo que tenemos que hacer es informarnos, lo que tenemos que hacer es entender la trascendencia y la importancia que tienen cada uno de los tres poderes de la Unión. Y si estuviéramos en las entidades federativas, y en el caso de la Ciudad de México, las alcaldías, los alcaldes, las concejalías, las regidurías, porque todo eso, como tú decías hace rato, norma nuestra cotidianidad, ¿no? O sea, no estamos pensando si nos afecta el tipo de cambio del dólar o el euro, el yen, nos afecta a nivel macro. Pero lo que más nos afecta es que no haya luminarias en la colonia, que no llegue el agua potable, el saneamiento, que no haya escuelas en condiciones, pues por lo menos mínimas, donde estén salones con buena iluminación, Un buen que baño, los niños no caramba. lleguen seguros. O sea, eso es lo que nos importa. Y Claro. eso se vuelven controversias cotidianas. La del vecino que no le baja el radio, el que no te paga la renta, pues que ya te robaron el coche, o el seguro que no te paga, o sea, todo eso que tú ves cotidianamente, el deudor alimentario, el novio violentador, y eso, sin personas juzgadoras, ¿qué creen? No se soluciona. Y sí es la justicia cotidiana, y sí es la justicia de primer nivel, pero también lo decías hace rato, tú y todos los litigantes acaban eventualmente en un juicio de amparo para llegar. Claro, hay que apostarle a Claro. la capacitación y todo para que algún día la justicia sea más pronta, más expedita y no todo acabe en un juicio de amparo. Pero no está mal que tengas que el amparo a tu disposición. O sea, No, no es claro que una, no. no se abusa Es del una amparo. garantía. Ahí está el derecho a acudir al amparo, ¿no? Entonces, no se abusa de eso, no se abusa, no puede haber abuso del amparo. Y sin el amparo no hubiéramos tenido en la pandemia muchísimas cuestiones que nos protegieron a todas y cada uno de los Sí. mexicanos. Protegieron en primer lugar a los médicos o al personal de salud en general, porque fue personal de enfermería y las personas, pues las médicas, a que se les diera la capacitación para a tratar una enfermedad desconocida, porque se tuvieron que asignar ciertos hospitales de distintas especialidades para atender a los pacientes con COVID.
Y entonces había la clínica especializada en temas ginecobstétricos que no sabían intubar un paciente. ¿Y qué crees? No los querían capacitar. Bueno, pues hubo quienes fueron al amparo para que efectivamente esas personas pudieran tener esta capacitación. Luego, no se quería vacunar a todo el personal, se quería tratar de distinta manera al personal del sector público y del sector privado. A Sí, través de un amparo se obtuvieron vacunas para todos los médicos, para todas las enfermeras, para todo el personal de enfermería. ¿Qué creen? Luego empezaron los problemas de la vacunación para los niños y niñas y jóvenes en este país. También a través del amparo se empezaron a poner las vacunas a los menores, porque no se estaban poniendo. El tema de los medicamentos para los pacientes con cáncer. A través del amparo, cuando empezó a haber desabasto de medicamentos, también se logró. ¿Por qué? Porque si tú tienes un protocolo para tratar el cáncer, no es de que no importa. Esta medicina era cada 6 semanas y te la voy a dar cada 18. Son las vidas de las personas. así es. Lo que está en juego Entonces, es algo. eso es lo que está en juego y no todo es política energética, política regulatoria, no. Más bien todo puede ser, todos estos ejemplos que te estoy dando, sí fueron a través del amparo y sí tenían que ver con vidas humanas. Y sí tienen que ver con vidas humanas, ¿no? eh, Entonces, eh, pues hay muchas Vamos a cosas. hacer ese programa en donde sea también lo que se llama bueno, todos los protocolos que me parece que son fundamentales y que los jueces tienen que tomar en consideración cuando resuelven los casos que tienen enfrente. Protocolo para juzgar con perspectiva de género, para la infancia, para los adolescentes, para las personas de la tercera edad, etcétera, ¿no? Para también las personas no me acuerdo cómo se Sí, para las llaman, personas de origen indígena, o sea, indígena, todos estos protocolos. afromexicanos, etcétera. Bueno, todos estos hay que tener un protocolo y una conciencia de que no puedes tratar igual a una que a otra persona, porque hay que eh, poder darle la visualización al contexto en el que viene este asunto, porque por eso Así es, es. primero te otorgo la suspensión y una vez que reviso la información, veo si te otorgo o no el amparo. Pero de entrada, con la apariencia o en derecho, otorgo la suspensión y no se te debe aplicar. Me encanta, Claudia, me encantó este programa, me encanta toda la información, ha sido padrísimo pues me vas a tener que dar otra fecha porque tenemos mucho que hacer juntas para la justicia cotidiana. Me parece que es un tema que podremos darle a la gente mucha información, muy buena información, y te agradezco enormemente, mi querida amiga, que hayas aceptado estar hoy conmigo y que aceptes que en un futuro podamos juntas llevar a cabo también estas entrevistas, no nada más yo a ti, sino que juntas podamos hacer programas y nosotras a la vez entrevistar personajes que le puedan dar a la población información muy importante sobre todos los aspectos de la justicia cotidiana. Muchas gracias, Claudia. Estoy de verdad muy agradecida contigo. Mi querida tocaya, además, somos las Sí. Claudias. Sí, Y no, gracias a ti por la invitación. Yo feliz de participar contigo. Y la verdad es que sí, me encanta lo que haces porque me parece que es pedagogía ciudadana, que es súper importante que llevemos el derecho, que llevemos las herramientas, pues a quienes necesitan a veces encontrar solución a todos aquellos temas que les aquejan, que les impiden pues vivir una vida libre de violencia, sean hombres, mujeres, infancias, jóvenes, adultos mayores. Yo creo que todo esto es lo que nos permite también darnos cuenta de, pues yo tengo, tal vez podría hacer algo para solucionar el problema que tengo con el vecino, la vecina, mi pareja o expareja. Entonces, cuenta conmigo para lo que sea necesario. muchas gracias. Tus redes sociales, ¿quieres poner La verdad me encuentran a nivel personal en @C Aguilar Barroso en X. Ya se me olvidó, iba a decir en Twitter, pero bueno, en X estoy como C Aguilar Barroso y nada más. Básicamente ahí es donde pongo cosas, igualmente? no que es muy Así yo activa. también doy arroba Klaus de Buen, apellido de EBUN en X, antes Twitter, y ahí podemos recibir cualquier tipo de solicitud sobre algunos temas que les interesen que tratemos en este programa. Y muchas gracias por escucharnos y muchas gracias por atendernos. Gracias.